Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces con los ejemplos de la segunda parte del tema 2, ¿no? Sí. Aquí tenemos un ejemplo bastante completo, ¿de acuerdo? Que se trata de un horno industrial, dice, ¿ya? Un horno, a ver, vamos a leer lo que dice acá, ¿no? Dice, un horno industrial para ladrillos. Está mostrado en la figura. En el interior se considera una temperatura de 450 grados centígrados, bajo un coeficiente convectivo de 75 vatios metro cuadrado grado centígrado. ¿De acuerdo? Por dentro. Externamente hay aire ambiental a 30 grados centígrados, con un coeficiente convectivo de 35 vatios metro cuadrado grado centígrado. ¿Ya? Dice, si el espesor de las paredes del horno es de 20 centímetros y el material sólido, ¿no?, con el cual está fabricado tiene una conductividad térmica de 0,05 vatios metro grado centígrado, calcular, dice, ¿no? Ya, ¿no? Bueno, ¿qué dice calcular? ¿Qué vamos a calcular aquí? El inciso A nos pide calcular la razón de la transferencia de calor que pierde el horno. ¿Sí? ¿Cuánto calor pierde el horno? ¿Estamos de acuerdo? El inciso B, ¿qué pregunta? El inciso B pregunta el valor del coeficiente global de transferencia de calor medido en la pared exterior. ¿Ya? Inciso C, la resistencia térmica del sistema, del horno, ¿no? Inciso D, ¿qué cantidad de gas natural se debe quemar para mantener el horno operable? Sí se sabe que el rendimiento de la combustión es 33%. ¿Ya? Y además dice que posee un calor de combustión de 15.500 o 650 kilojulios por cada kilogramo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Bueno, entonces este ejemplo puede ser una situación real, ¿verdad? De un horno para ladrillos. Si ustedes alguna vez han visitado una industria de cerámicas, a lo mejor han visto un horno que es muy parecido a esto seguramente, no idéntico, ¿no? Pero parecido, ¿ya? En donde se cuece la cerámica un buen tiempo, ¿no? Antiguamente se utilizaba leña para cocer los ladrillos. Ahora ya no, ahora se utiliza gas natural. Adentro la temperatura tiene que estar a 450 y hay un coeficiente convectivo de 75. Y por fuera hay aire frío a 30 grados centígrados con un H de 35. ¿Ya? Y estas son las dimensiones del horno. Hay una zona semicilíndrica, ¿no? Aquí, una zona semicilíndrica que tiene una longitud de 3 metros. Y los dos extremos del lado izquierdo y el lado derecho son secciones esféricas, ¿no? Sí, son un cuarto de esfera, o sea, son dos, ¿no?, laterales o cabezales, como quieran llamarlo, izquierdo y derecho, que están formados por un cuarto de esfera. Esta es la vista lateral o la vista frontal no, lateral dice, ¿no?, del horno, y esta es la vista, bueno, esta debería ser la frontal, ¿no? Aquí no sé. Ahí está, esta es la vista frontal del horno. Y esta es la vista lateral, ¿no? En donde podemos averiguar los radios. El radio interior es de 1 metro.
y el radio exterior obviamente es de 1,2 metros. ¿Por qué? Porque el espesor del ladrillo es de 20 centímetros, ¿no? Sí, es de 20 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí está, ¿no? Y hay que calcular un montón de cosas. Vamos a ir entonces parte por parte. A no ser que alguien tenga alguna pregunta y no entienda alguna parte del ejercicio, lo podemos aclarar, ¿no? Por ahí no entienden algo, me avisan, lo aclaramos. Ya bueno, vamos a empezar a resolverlo entonces, ¿sí? Entonces, las geometrías que tenemos que utilizar aquí son la de un cilindro y una esfera, ¿no? ¿Sí? Un cilindro y una esfera. Y podemos calcular los calores que se pierden por las zonas cilíndricas y los dos laterales esféricos. Y luego sumar, ¿no? ¿Ya? Y luego sumar, ¿ya? Primero vamos a empezar con la zona cilíndrica. Es como si fuese un tubo, pero cortado de manera longitudinal, ¿no? A la mitad, ¿sí? Entonces, fíjense, para un cilindro, ¿no? Tenemos que la transferencia de calor, o la razón de la transferencia de calor en la zona cilíndrica, va a ser igual a la fuerza impulsora entre las resistencias, ¿no? Y en realidad hay tres resistencias. Una convección interna, la resistencia de la parte cilíndrica, más la resistencia exterior, ¿no? Aquí sería, si ustedes quieren, área 1 y esto sería área 2. Y la fuerza impulsora es la temperatura mayor menos la temperatura menor. La fórmula estaría bien ahí si la esfera fuese, o digo, el cilindro fuese completo. Nosotros solamente tenemos que calcular la mitad porque es la zona lateral o la zona cilíndrica, perdón, es como si tuviese cortado a la mitad, es como si fuese ¿no? Una teja más o menos, pero de esa forma, ¿no? Entonces hay que multiplicar todo esto por la mitad, todo esto por un medio, ¿no? Ahí está, solo la mitad. Ahí está, la mitad longitudinal solamente, ¿no? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a empezar a calcular algunos términos. Por ejemplo, el área interior es 2pi R1L. R1 vale 1 metro. Y la longitud dice 3 metros, ¿no? Fíjense aquí abajo, 3 metros. Ahí está. De aquí vamos a obtener el área 1. El área 2 de la misma manera, ¿no?
18,85, ¿no? Esta área de aquí. Veintidós coma sesenta y dos. Ya. Bueno, tenemos todo para reemplazar aquí, así que calculamos. Listo, jóvenes. Esta primera parte entonces nos da 1074,61. Ya, ahí está, ¿sí? Ese es el calor perdido por la zona cilíndrica, ¿no? Por la mitad longitudinal de la zona cilíndrica. ¿Sí? A ver, todo está correcto. Ya. Vamos con la zona esférica ahora. Y también podemos decir, fíjense, que entre ambos casquetes laterales, aquí tenemos un cuarto y aquí tenemos un cuarto. Un cuarto y un cuarto hacen la mitad de una esfera. Hacen la mitad de una esfera. Entonces también tenemos que calcular la mitad del calor perdido por una esfera. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta también la mitad.
La convección interna igualito, ¿no? Entonces no se olviden, un cuarto más un cuarto me da un medio. Y las áreas para las esferas tienen esa forma, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí entonces reemplazamos 12,57, digamos, el primero, ¿ya? 18,0, 18,1. 18,096, 18,1. Ya, no hay problema. Con los redondeos. Bueno, entonces pasamos, ¿no?
Ahí está, Juan, el resultado, ¿no? Nos sale 783,88. Y listo, Juan. Esta sería la respuesta del inciso A. ¿Ya? ¿Está bien? Esa sería la respuesta del inciso A. ¿Ya? Es la suma simple, ¿no? De ambos calores. Ahora, ¿qué dice el inciso B? Para el inciso B dice que hallemos el coeficiente global de transferencia de calor. Pero medido afuera, dice. ¿Ya? Medido en la parte exterior. Esto entonces se puede calcular tomando en cuenta esta expresión, ¿no? Que el calor total es igual al producto de U por A por la fuerza impulsora, ¿no? Ahí está. Si quiero medir afuera, entonces sería U2 área 2. Nada más. Entonces despejamos aquí el valor del coeficiente global afuera. ¿Ya? Así nomás, ¿no? ¿Está bien? Sin embargo, el área exterior es la suma de las dos áreas, ¿no? ¿Sí o no? Es la suma de las dos áreas. Aquí el área exterior, no creo que me alcance espacio, lo bajamos nomás acá. El área exterior es, primero nos dio 22,62 más 18,1.
Ahí está, 0,109, ¿no? 0,109. Pero el área, hay que tener aquí una observación, jóvenes, por si acaso, ¿ya? Aquí el área la estamos calculando como si estuviesen completas, ¿no? ¿Sí? Como si estuviesen completas. Entonces, en la parte cilíndrica tiene una mitad longitudinal y la parte esférica, entre esos dos, un cuarto hacen la mitad. Entonces hay que tomar también en cuenta esa área, porque esta área es como si estuviese completa, esta área de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que dividirlo entre dos, por un medio, ¿no? Entonces este un medio debería bajar también a dividir. O la otra es que lo multiplicamos todo por dos arriba y se arregla, ¿ya? Ahí está. Arreglamos esto, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí esta área tiene que ser la mitad, ¿no? El área total. Entonces es como si dividiésemos entre dos, pero al final el 2 sube a multiplicar, ¿no? Ya, tome en cuenta eso, por favor. Ya, entonces el resultado que obtenemos tiene que estar multiplicado por 2 o dividido entre 0,5, ¿no? ¿Perdón? Este resultado entonces entre 0,5 queda lo mismo que multiplicarlo por 2. 0,217, ¿ya? Y esa es la respuesta. ¿Ya? Ahí está. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden preguntar. El inciso C, la resistencia térmica del sistema. Y este sería el resultado de la resistencia térmica, ¿no? Fíjense que la resistencia térmica ya está incluida en el flujo de calor, ¿no? En Q. ¿Ya? Entonces este sería el valor de la resistencia térmica.
Fíjense, si uno aplica los conceptos, no es necesario escribir todo ese conjunto de ecuaciones que hemos llenado en la teoría, ¿no? Inciso D, dice la cantidad de gas natural que se debe quemar para mantener el horno operable. Si se sabe que el rendimiento del mismo en la combustión es 33% y posee un calor de combustión de 15.650. Ya. Entonces, de estos 15.650, en la combustión solo se aprovecha el 33%. ¿Ya? Entonces, fíjense, se aprovecha, vamos a llamar prima, el 33% de este calor de combustión. ¿Ya? 5.164,5. ¿No? Entonces, por cada kilogramo de gas que se quema, de los 15.650, solo se aprovecha 5.164. Por otros factores, no por pérdida, ¿no? Sí, no por pérdida. Se pierde debido quizás a problemas de mala combustión, a problemas de que el aire no entra puro, entra con nitrógeno y argón, y el nitrógeno y el argón roban calor y se salen por la chimenea, ¿no? Sí, por la chimenea en la combustión, no a través de las paredes, ¿sí? Y no, ahí está. Entonces solo se aprovecha el 33%. Entonces, ¿qué cantidad de gas hay que quemar? ¿No? Eso se calcula con una relación sencilla, ¿no? Entonces, fíjense, el calor total va a ser igual a la masa de combustible quemado por la cantidad de calor producido por la combustión, pero aprovechable, ¿no? Eso sería 0,0036 kilogramos por segundo, ¿ya?
3,6 nomás, ¿no? Redondeando. Por 10 a la menos 4. Entonces, si lo llevamos a unidades más coherentes, por hora, digamos, lo multiplicaríamos por 3600, ¿no? ¿Ya? Y nos da 1.295, ¿no? 1.295. Ya, ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Esta sería la respuesta. Parece poquito, ¿no? Puede ser que en realidad sea un poco, pero no mucho. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ahí el calor de combustión está muy sobredimensionado, ¿no? ¿Sí? Muy sobredimensionado. Pero esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces esta sería la respuesta del inciso D. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí con este ejercicio? Con esto terminamos, ¿no? No se olviden que vatios sobre julio nos da 1/segundo, entonces, kilos por segundo, ¿no? Hay que analizar con calma las unidades. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Jóvenes, preguntas, dudas. A ver, voy a adicionar yo dos preguntas más, ¿sí? O una, ¿sí? Una pregunta voy a adicionar, ¿de acuerdo? Y la vamos a escribir, ¿ya? Mira lo que dice ahí, determine la temperatura
de pared exterior en la zona cilíndrica y en la zona esférica. ¿Ya, jóvenes? ¿O será que las temperaturas de pared son altas afuera? ¿Será que uno puede acercarse a un horno y quizás palparla y tantearla a la pared con la palma de la mano? ¿No? Y si está, bueno, obviamente tiene una temperatura. Definitivamente hay una temperatura, ¿no? Ahora, ¿será que las temperaturas en la zona cilíndrica y en la zona esférica son diferentes o son iguales? ¿No? Eso es lo que nos pregunta. Miren, en la zona cilíndrica, sabemos que el calor en la zona cilíndrica lo tenemos calculado, ¿verdad? Es de 1074,61. Y si nosotros analizamos desde la superficie hacia afuera, afuera hay aire frío, entonces simplemente consideramos convección, ¿no? El único mecanismo desde la superficie exterior hacia el aire exterior es convección. Podríamos llamarle T1 y T2 directamente, ¿no? ¿Ya? T1 y T2. T1 es la temperatura de pared interna y T2 la temperatura de pared exterior. Para no ponerle TP y todo eso, ¿no? T1 y T2. En este caso, estamos tomando afuera, podemos decir T2, ¿no? Ahí está, solo Newton. No necesitamos más, ¿no? El calor tiene que ser el mismo porque estamos trabajando o considerando una situación de estado estacionario. Ahí está, entonces con esto hallamos la temperatura de pared en la zona cilíndrica, ¿no? El área exterior en la zona cilíndrica está aquí, ¿no? El área 2, 22,62. Pero cuidado con la mitad, ¿no? ¿Sí? ¿Qué unidades tendríamos aquí? Tendríamos vatios eh, sobre grados centígrados, ¿no? A ver, esto es vatio metro cuadrado, grados centígrados, por metros cuadrados. Los metros cuadrados se van, los vatios, y nos va a quedar en grados centígrados. Ahí no nos olvidemos que esto es la mitad también, ¿no? Entonces, entre 2 o subiendo por 2, ¿no? Por eso es la mitad. En todo momento, no hay que olvidarse de eso. Se nos sale 32,71.
¿no? 32,71. Y esta temperatura es bien coherente porque por dentro efectivamente está muy caliente, ¿no? Y seguro que a lo mejor la temperatura de la superficie interna, de la pared interna, es muy alta también. Pero ahí el material del horno, que es un material refractario, está cumpliendo su oficio, está haciendo que la temperatura afuera no sea tan grande, ¿no? Entonces uno se puede acercar al horno y hasta puede palparlo con la mano, no se va a quemar, ¿no? Esto en la zona cilíndrica. ¿Será que en la zona esférica es diferente ahora? ¿Ya he metido la ropa? ¿Qué les importa, no? Ya, Jonas, ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hacer lo mismo, ¿no? Despejar la temperatura 2 y solamente tomando en cuenta la convección exterior, ¿no? Ya las unidades no las anotamos porque ya sabemos cuáles son, ¿no?
Ya, jóvenes, ahora fíjense, comparando las dos temperaturas no hay mucha diferencia, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que si nosotros tuviésemos una cámara térmica, observaríamos que hay zonas un tanto más calientes y un tanto más frías, ¿no? Sí, y eso es normal, ¿no? Ustedes han debido ver quizás en algún video o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, cuando filman a una persona con unas cámaras especiales, cámaras térmicas, pueden reconocer qué zonas del rostro, por ejemplo, son más calientes, ¿no? Sí. ¿Qué zonas son más calientes? La punta de la nariz, por ejemplo, puede estar más fría, las orejas más frías y las zonas más calientes seguramente en la zona de los ojos, en la zona de la boca, del cuello. Y un horno de esta naturaleza no es tan diferente de eso también. Ya puede tener zonas muy frías o zonas calientes, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, sobre esto? ¿Alguna consulta? Consulta, señores, están muy calladitos, ¿qué ha pasado? Ya, bueno, con esto entonces terminamos esta parte. Vamos a pasar a la siguiente, que es el concepto de radio crítico de aislamiento. ¿Ya? Sí, el concepto de radio crítico de aislamiento. Ya, señores. Miren, en esta parte vamos a estudiar un fenómeno interesante que ocurre generalmente en sistemas de área variable y más específicamente ocurre en sistemas radiales. ¿No? Sistemas radiales, es decir, en donde el área es variable, ¿no? También podríamos tener sistemas planos, pero con área variable. Entonces, también podríamos tener el concepto de espesor crítico, ya no de radio crítico, sino de espesor crítico. ¿Ya? ¿Está bien? Es una situación interesante, ¿no? Y que tiene una explicación bien interesante también gracias a la matemática. Pero para poder entender, tendría que darles algunos ejemplos o tendría que introducirlos con algunas situaciones interesantes, ¿sí? A ver, por ejemplo, cuando hace frío, ¿no? Cuando hace frío, lo típico o lo lógico es de que ustedes se abriguen, ¿no? Sí, ustedes, bueno, el calor viaja desde el interior de su organismo, de su cuerpo, hacia afuera, por conducción, digamos, ¿no? Sí, ya, por conducción, porque se puede suponer que los músculos, los fluidos, los músculos pueden comportarse como sólidos, ¿no?
es decir, tiene una conductividad térmica. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos aproximarnos a un sistema cilíndrico también. Un poco más quizás los gorditos como yo, por ejemplo, más cilíndricos, ¿no? O más esféricos, bueno, ya sería el otro extremo, digamos, ¿no? Pero nosotros somos sistemas de área variable, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, si sentimos frío, la idea es pues abrigarse, ¿no? Ponerse ropas aislantes, ropas adecuadas para evitar que el calor se nos escape, especialmente en invierno. Quizás ahorita no, ¿no? Y ustedes saben muy bien que eso sucede, ¿no? Y bueno, ustedes siempre han tenido la idea y lo han experimentado en carne propia, que cuando hace frío, obviamente pues la naturaleza nos obliga a cubrirnos, ¿no? Con unas buenas ropas y procurar que el calor se elimine lo menos posible, es decir, que perdamos la mínima cantidad de calor y obviamente nos encontremos calientitos a una temperatura cómoda, ¿no? ¿Ya? Ahí está, eso es lo natural. Y si nos hace más frío, bueno, pues nos arropamos más todavía, ¿no? ¿Sí? En esos días de invierno tremendos, uno está a lo mejor con una polerita de algodón, está con una camisa, está con ¿no? Una chompita, un suéter, ¿no? Y después, si se puede, una chamarra. Entonces tenemos múltiples sistemas de aislamiento, ¿no? ¿Ya? Y mientras más hace frío, seguramente más nos abrigamos para tratar de eliminar menos el calor. Y la cantidad de calor que se elimina ocurre porque la temperatura exterior baja, pues, ¿no? Baja. Entonces, tanto el calor por convección como el calor por radiación aumenta. ¿Por qué? Porque la temperatura exterior disminuye. Entonces, eso hace que la fuerza impulsora sea más alta, ¿no? Más alta. Ahí estamos, ¿no? Pero ahora, imagínense que sucede algo raro, ¿no? Sucede algo raro. Se nos presenta uno de esos días de invierno, ¿no? Nos empieza a hacer frío, el clima arrecia, se hace más frío intenso. Y bueno, lo lógico, agarramos, qué sé yo, un, un jersey, una chompa, un suéter, y nos ponemos y sentimos más frío, ¿no? Pero caramba, esta chompa no sirve, o este jersey no sirve. O puede ser que antes sentía más frío, ¿no? Ahora me pongo la chompa, digamos, y qué cosa rara, ahora me hace mucho más frío todavía. No puede ser, ¿no? ¿Qué hacemos? Agarramos una chamarra de las buenas, me pongo la chamarra y la cosa sigue mal. Siento mucho más frío que al principio. Mientras más me abrigo, siento más frío. Claro que eso no sucede, ¿no? Pero cuando hablamos de este asunto del radio crítico, pasa eso, pasa eso. Entonces, quizás es difícil entender el concepto de radio crítico de buenas a primeras, pero con la charla, con el ejemplo que les estoy dando, ya por lo menos se van a introducir en esta idea. Entonces, a ver, hagamos una conclusión sobre esto. Entonces, hace frío, nos cubrimos, ya nos hace menos frío. Eso es lo natural y lo típico. Pero ahora sucede una anomalía térmica. Hace frío, aumentamos nuestras ropas y nos hace más frío. Aumenta el frío. Nos seguimos aumentando ropas, nos hace mucho más frío todavía. ¿No? Nos compramos o nos conseguimos una buena chamarra y resulta que el tiro al revés, ¿no? Y nos hace mucho más frío. Es preferible estar sin nada porque vamos a sentir menos frío que cuando nos colocamos las ropas. ¿Ya? Entonces,
parece una situación anómala, ¿no? Rara, pero sucede. Esto puede pasar en la realidad con sistemas físicos, con tuberías, ¿no? En la industria, ¿no? Entonces, miren, yo tengo, por ejemplo, una nueva instalación de una línea de vapor para hacer funcionar algún equipo, algún reactor, un intercambiador de calor. Tengo una línea de vapor, un tubo, ¿no? Y bueno, tengo cierto diámetro de tubería, en su interior circula vapor saturado o sobrecalentado a cierta temperatura, ¿no? Tiene cierta longitud, cierto diámetro interior-exterior. Entonces, si es nueva la línea, uno dice, bueno, yo quiero evitar que mi vapor se enfríe, sature y alternativamente no quiero que condense. Eso es mucha pérdida de plata, ¿no? Sí, es pérdida de plata porque eh, perder calor en un vapor que me costó convertirlo en vapor, ahí ya tengo una pérdida. La otra pérdida es que se me forma condensado. Necesito sistemas de eliminación de condensado. Eso es más plata todavía, ¿no? Y bueno, pues como ingeniero uno dice, ¿no? A ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrigar la tubería para que pierda menos calor y tratar de disminuir la cantidad de condensado, como el ejemplo que hicimos en la anterior clase, ¿no? ¿No? Disminuir la cantidad de condensado. A ver, ¿qué hacemos? Lo lógico, abrigar la tubería, es decir, aislar, colocar un material aislante, ¿no? Un material aislante para disminuir la formación de condensado a un 10%, un 5%, o si es que se puede, a una cantidad mucho más baja, ¿no? ¿Ya? Tratar de que la cantidad de condensado que se forme sea lo mínimo necesario, es decir, que la cantidad de calor perdido sea lo mínimo necesario. Bueno, entonces ahí está la solución, ¿no? Señores ingenieros, vamos a aislar el tubo y resulta que en los almacenes tenemos un material aislante. Y le decimos, bueno, señores de mantenimiento, operadores, ya vayan y coloquen, instálenle a esos 100 metros de tubo el aislante que tienen en el depósito en los almacenes. Y bueno, ya. Y bueno, eso hacen, pues, ¿no? Ya. ¿Será que paran la planta? No sabemos. ¿O será que pueden trabajar mientras la planta funciona? ¿No? Total, depende de sus habilidades. Bueno, instalan el aislante, ¿no? Es decir, recubren al tubo con el material aislante, le ponen su piel de acero inoxidable o de aluminio para que esté bonito, presentable, pero resulta que sucede algo totalmente contrario a lo esperado. Sucede que ahora el tubo pierde más calor que antes. Resulta que ahora el tubo está formando más condensado que antes, producto de que de que el incremento en la pérdida de calor, sí, ha provocado un incremento también en la cantidad de condensado. De nuevo nos salió el tiro por la culata, porque ahí estábamos perdiendo plata porque se estaba perdiendo energía. Estábamos perdiendo plata porque se formaba condensado. Ahora, no, nos volvemos a dar otro tiro en el otro pie. Hemos desperdiciado material aislante. Hemos desperdiciado horas, hombre, de mantenimiento. Y lo peor de todo, que ahora las pérdidas de calor y de condensado son más altas que antes. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Qué raro, ¿no? Pero es la realidad, puede llegar a suceder eso. Eso se llega a entender con el concepto de radio crítico de aislamiento, que eso es lo que vamos a estudiar enseguida. Entonces no vayan a pensar ustedes jóvenes que si ustedes ya cuando trabajen en la industria, no sé si van a ser jefes de planta o gerentes de producción, ¿no? O a lo mejor van a ser, no, dueños, no sabemos, nadie sabe. O van a estar trabajando en una transnacional, ¿no? Con su buen sueldito por ahí. No van a meter la pata, ¿no? No vayan a pensar que el operador le dice, ingeniero, ya instalamos la línea, ahí es en punto. Y resulta que todo al revés. Los botan, ¿no? Los botan, pues, ¿no?
porque están ocasionando pérdidas y daños económicos a la empresa, ¿no? Ya, a no ser que sean ustedes los gerentes y ustedes mismos renuncien, ¿no? No creo. Entonces, miren, vamos a suponer entonces que tenemos aquí un tubo, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro tubo. Que obviamente va a perder calor, ¿no? Eso es lo natural, va a perder calor. ¿No? En el interior está circulando un fluido, vapor, puede ser, o un fluido caliente, ¿no? Entonces aquí tenemos una temperatura interior. Y si es vapor especialmente saturado. El ejemplo del vapor saturado es lo mejor, ¿sí? Entonces se puede asegurar que la temperatura de pared va a ser casi igual, por no decir lo mismo, que la temperatura del vapor, ¿no? Porque cuando es vapor saturado, basta que perdamos un pelín de calor y ya está formando condensado. Y cuando se forma condensado, ¿no? El proceso es isobárico y es isotérmico, más que todo isotérmico. Entonces significa que la temperatura en el centro del tubo, que es la del vapor, tiene que ser la misma temperatura de pared. ¿Eso qué implica? Que cuando hay condensación, los coeficientes convectivos para el lado de la condensación son muy grandes y su resistencia se desprecia. ¿Ya? Entonces voy a tener aquí un calor sin aislante, que simplemente sería igual a la que obtenemos por Newton, ¿no? Tendríamos un coeficiente convectivo exterior, una temperatura de fluido exterior, ¿no? Y esto sería igual entonces al coeficiente convectivo exterior, el área del tubo, la temperatura de pared, que es prácticamente igual a la temperatura del vapor, menos la temperatura del fluido exterior. Ahí está. Así se calcularía, ¿no? Si no tiene aislante. Y siempre y cuando exista una diferencia de temperaturas, va a haber pérdida de calor. Siempre. ¿Ya? Siempre. Bueno, entonces ahora la idea es aislar, ¿no? Aislar. Entonces vamos a ponerle con aislante. Si aislamos, tendríamos una situación entonces de recubrir la parte externa con material aislante, ¿no? ¿Sí? Ahí está, estaríamos recubriendo entonces con cierto espesor de material aislante. Sí, lo vamos a mejorar el dibujito. Ahí está, estamos colocando aquí entonces un material aislante. Entonces aquí tendríamos el radio del tubo, el radio exterior, vamos a llamarle R sub 0, y aquí el radio con cierta cantidad de material aislante. Ahí está, ¿no? Y si yo conozco la temperatura de pared,
Si las condiciones del vapor no van a cambiar, la temperatura de pared no va a cambiar nunca. Por eso les decía que trabajar a modo de ejemplo, a modo didáctico con vapor es lo mejor, para que se entienda, ¿ya? Entonces, la temperatura de pared no va a cambiar. Por más que tenga o no tenga aislante, no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos por acá? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos dos resistencias. Si tomamos en cuenta desde la pared, ¿no? Del tubo hacia afuera. Tendríamos la resistencia del aislante más la convección exterior. Nada más. La convección interna y la resistencia del tubo no se está tomando en cuenta. La convección interna no se toma porque 1 entre infinito me va a dar 0, ¿no? Con este dato. Y se supone que el tubo es de metal, tiene paredes delgadas y los metales tienen alta conductividad térmica, entonces puede suponer que la temperatura de pared es prácticamente igual a la temperatura del vapor, ¿no? ¿Sí? Por eso es que no estoy tomando en cuenta la convección del vapor interna porque su resistencia es 0 y tampoco estoy tomando en cuenta la resistencia del tubo porque es metálico y la temperatura de pared interna del tubo es casi igual a la temperatura de pared externa del tubo, que lo podemos igualar a este valor. Ya, entonces sería 1 sobre H exterior y el área exterior. Pero el área exterior es 2 pi RL. Y la fuerza impulsora neta es la temperatura de pared menos la temperatura del fluido exterior, del aire exterior. Ya, ahí está, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una expresión que me va a permitir calcular el calor, pero que depende del radio, ¿no? Este calor de aquí, depende del radio. Por eso si quieren el radio lo colocamos con otro color. Lo voy a colocar con color naranja. Ahí está. Si el radio aumenta o disminuye por adición o eliminación de aislante, si R aumenta, significa que estamos aumentando aislante, ¿no? Y si R disminuye, significa que estamos eliminando aislante o estamos retirando aislante. Entonces el calor va a depender del radio, ¿sí? Depende del radio, ¿de acuerdo? Ahora la pregunta es la siguiente. Si el radio aumenta, ¿el calor aumenta o disminuye? ¿Qué opina? Ya, vamos a hacer, fíjense, una gráfica, ¿de acuerdo? Aquí. Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer una gráfica. Y la gráfica, el dominio de la gráfica empieza en donde se tiene el radio del tubo, ¿no? ¿Sí? Ahí empieza. Ese es el dominio de la gráfica. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Ya? Tiene que ser ahí. ¿Por qué? Porque
si no empezase ahí, significaría que estaríamos colocando el aislante por dentro del tubo. Una tarea absurda y difícil, ¿no? Colocar aislante, es decir, ustedes compran tubos, ¿no? En el comercio industrial hay de 12 metros, de 6 metros, ¿ya? Entonces seguramente si su longitud de tubo es de 100 metros, van a comprar ¿no? Los tubos más largos. ¿Será que podrían aislar por dentro? Es absurdo, pues, ¿no? Por más que se pueda aislar por dentro, es absurdo porque también van a disminuir el área de flujo. Es decir, lo van a obstruir más. Entonces, el dominio de esta gráfica siempre empieza desde el radio sub cero, ¿no? Y si empezamos en el radio sub cero, tendríamos el tubo desnudo, sin nada de aislante. Sin nada de aislante, ¿de acuerdo? Y tendríamos entonces simplemente una situación de convección, ¿no? Externo. Aquí está. Tendríamos aquí entonces un calor. Y este sería mi calor sin aislante. Ahí está. Y si me muevo en este sentido, es decir, eso significaría que estoy aumentando el aislante, ¿sí o no? Claro, estoy empezando por acá y si me muevo hasta este otro lugar, eso implica un aumento de material aislante, es decir, colocar material aislante. Y si graficamos esta expresión y hacemos variar el radio aumentándolo, vamos a darnos cuenta, jóvenes, que la razón de la transferencia de calor también, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Aumentaría hasta un punto máximo. ¿Ya? Aumentaría. Y eso es lo que les acabo de explicar. Que al aumentar aislante ocurre ese efecto negativo, ese efecto raro de que la razón de la transferencia de calor aumenta. Y aumenta hasta un punto máximo. Este es un punto máximo. Ya, vamos a llamarle Q máximo. Y este punto máximo está determinado por un radio. El famoso radio crítico de aislamiento. ¿Ya? Ahí está. Entonces yo aumento el radio, eso significa aumentar aislante y que estoy provocando que el calor aumente. Algo contradictorio. Pero ¿qué ocurre? A partir del radio crítico, y si sigo aumentando más material aislante, entonces ahí recién me voy a dar cuenta que la razón de la transferencia de calor está disminuyendo, que es lo que uno cabe esperar, ¿no? ¿Sí? A partir del radio crítico, entonces ahí sí efectivamente, al aumentar más aislante, la cantidad de calor está aumentando, ¿ya? Sí, entonces aquí tenemos una gráfica que sería graficar esta expresión en función al radio, ¿sí? Ahí está, ¿no? ¿A qué sería igual entonces el radio crítico? Para calcular el punto del radio crítico tengo que aplicar cálculo, ¿no? Matemáticas. Aquí en este punto máximo, porque este es un máximo, ¿sí? Es un máximo, ¿verdad? Absoluto. Es un máximo absoluto. Yo puedo aplicar algunas herramientas del cálculo. Por ejemplo, en este lugar, la línea tangente, ¿sí? La pendiente de una línea tangente es igual a 0. Ya, justo en este lugar, ¿sí o no? Ya, justo en ese lugar.
Y pero la pendiente, ¿cómo se halla con el concepto de derivada, no? ¿Cómo hacemos? Entonces calculamos o trabajamos con la derivada, ¿no? Tiene que darme cero en ese lugar. Entonces tengo que derivar esta expresión. Tenemos que derivar esta expresión, ¿no? Para derivarlo, lo voy a, lo voy a maquillar un poco esta ecuación porque tenemos que aplicar una técnica de derivación, ¿no? Tenemos que aplicar la regla de la cadena, así nomás no se va a entender. A esta diferencia es constante, no cambia, lo vamos a llamar delta T nomás, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a llamarle delta T, entonces. El calor, la pérdida de calor en función al radio va a ser igual a delta T por todo este asuntillo. Ahí está, es lo mismo si se dan cuenta. Y aparte que aquí estoy aplicando propiedades de los logaritmos, ¿no? Sí, en la parte logarítmica. Ahora derivamos. Esto es constante, no pasa nada. Aquí que tengo, aquí yo tengo la derivada de una función potencial, el menos uno baja. Y esto se hace a la menos 2, ¿no? ¿Sí? Y luego se deriva el argumento. La derivada del logaritmo es 1 sobre r. La derivada de una constante es 0. Más. Aquí tengo la constante, pero tengo la derivada de 1 sobre r, ¿no? Que es lo mismo decir derivada de r a la menos 1. Y esto va a dar menos r a la menos 2. En otras palabras, menos 1 entre r cuadrado, ¿no? Entonces, al final me da menos aquí, negativo. Toda la parte constante no cambia, pero es r cuadrado, ¿no? Ahí está, ¿sí? Esa es la derivada. Por si no se acuerdan, estamos aplicando la regla de la cadena. Esto lo voy a borrar, ¿no? Porque esto ustedes ya saben. ¿Ya? Esto se llama la regla de la cadena. Ahora acuérdense que todo esto es igual a cero. Si se iguala a cero, estoy en un punto máximo. Que en realidad no importa si es absoluto o relativo, ¿no? Puede ser un máximo o un mínimo también. ¿Ya? Después ya con el criterio de la segunda derivada se puede demostrar si es un máximo o un mínimo.
No va a ser en serio, porque yo les estoy garantizando que es un máximo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo entonces varios factores. Delta t es un factor, menos uno. Todo esto que está a la menos 2 es un factor. Y este, ¿no? Y este aquí el último. Delta t nunca va a ser cero. Menos uno tampoco. Pero si lo pasamos a dividir, se anula. ¿No? Se va a anular. ¿De acuerdo? Se va a anular. No, entonces estos dos no pueden ser cero nunca. Este podría ser cero. Este factor. ¿No? Entonces podría ser igual a cero. Como también este otro factor podría ser igual a cero. Sin embargo, este último factor es más sencillo que este otro de acá. Y si lo pongo, si elimino el negativo, sería como que todo esto no pasa a dividir y está al cuadrado y al multiplicarse por cero se anula. Entonces me queda simplemente este. No me va a quedar entonces así. 1 sobre r menos cero es 1 sobre r, entonces me va a dar 2 pi k r l menos 1, 2 pi. Ahí está, ¿no? Igual a cero. Despejamos o simplificamos, ¿no? Y vamos a tener esto. Ahí está, pasa al otro lado cosino cambiado. Entonces 2 pi se cancela. Aparece en ambos lados. Lo mismo que L y una R, ¿no? Y además al invertir arriba, aquí en este lado me va a quedar el coeficiente convectivo exterior por el radio. Y en el otro lado me va a quedar K. ¿Sí? Llegamos a esa conclusión. Entonces, si yo despejo el radio aquí, justamente este sería el valor del radio crítico. Que en este caso sería igual a la conductividad térmica del material aislante utilizado dividido entre el coeficiente convectivo de transferencia de calor afuera. ¿Ya? Y esto es el concepto de radio crítico, o la coordenada del radio crítico. Así podemos hallarlo. Entonces, si yo reemplazo este radio crítico en esta expresión, voy a hallar el calor máximo. ¿Sí? El calor máximo, ¿no? ¿Me entienden, no? ¿Sí? Entonces, el calor máximo sería igual a todo esto aquí. Y el coeficiente subiría, ¿no? Directamente. Subiría por acá y tendríamos esto.
Ahí está. Así calcularíamos entonces el calor máximo, ¿no? Bueno, ahora, bueno, ¿de qué nos sirve todo este asunto? Nos sirve para ver, pues obviamente, si vale la pena o no aislar, ¿no? Si tenemos a disposición un determinado aislante con una determinada conductividad térmica, ¿no? Y por fuera ciertas condiciones convectivas, entonces me va a servir para determinar si me conviene o no me conviene aislar. Porque ya saben, ¿no? Si, si, si no me conviene, seguramente voy a incurrir en varios errores, ¿no? Voy a perder tiempo en horas hombre para reinstalar el aislante. Voy a botar plata porque el aislante no es gratis. Por ahí tengo que parar la planta. Y un paro de planta significa parar la producción, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, obviamente, económicas, ¿no? Aparte que voy a incrementar mis pérdidas por energía perdida, por condensado. Voy a incrementar mis gastos en instalación de equipos para eliminar el condensado, trampas de vapor y todas esas cosas, ¿no? Entonces sería totalmente inconveniente, ¿no? Entonces me va a servir para determinar si sirve o no sirve, pues, o si vale la pena o no vale la pena. Entonces, fíjense, en función a esta gráfica, a esta de aquí, es que nosotros podemos emitir los siguientes criterios. ¿Yo? Todo está determinado por el radio crítico. ¿Sí? Todo está determinado por el radio crítico. Entonces hay dos criterios aquí. ¿Ya? Miren, la primera. Si el radio del tubo es menor al radio crítico, ¿sí? Entonces no conviene instalar el aislante. Ahí está, ¿no? Ya que una adición, ¿no? De aislante provoca un incremento en Q. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Es decir, estamos en toda esta zona, ¿no? Estar entonces a la izquierda del radio crítico está grave la cosa, ¿no? ¿Sí? Preferible dejarlo al tubo desnudo, sin aislante, o buscar otra solución. Por ejemplo, buscar otro material aislante que tenga otra conductividad térmica. ¿Ya? Entonces no me conviene estar al lado izquierdo del punto del radio crítico. No me conviene, desde ningún punto de vista. La otra situación es la conveniente, ¿no? Aquí, esto sí es lo que nos ayuda, ¿no? Si el radio del tubo es mayor o igual al radio crítico, ahí todo está el peluchelli, ¿no? Sí conviene instalar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, una adición de aislante
provoca una disminución, que eso es lo que uno espera, ¿no? En Q. Eso es lo ideal entonces. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces todo depende bueno, va a depender del radio del tubo que tenemos que aislar, va a depender de la conductividad térmica del material que tengamos a mano para aislar y va a depender del coeficiente convectivo exterior para ver si nos encontramos en el lado izquierdo del radio crítico o en el lado derecho. Si estamos en el lado izquierdo, hay que buscar otro aislante, porque modificar las condiciones externas, imposible, ¿no? ¿Sí? No podemos modificar. O es muy difícil, ¿no? Si es un ambiente cerrado, a lo mejor tenemos que colocar sistemas de HVAC, es decir, sistemas que me permitan manipular el coeficiente convectivo del aire y a su vez su temperatura seguramente. Entonces, no puedo jugar mucho con H. Y si el tubo está a la intemperie, peor todavía, ¿no? No puedo jugar con H, porque eso depende del clima, del entorno, y como tiene gran capacidad, imposible que nosotros metamos mano ahí. En donde sí podríamos nosotros intervenir es en escoger adecuadamente las características técnicas, es decir, la conductividad térmica del material aislante que tengamos a disposición o que se pueda adquirir o comprar. Pero también hay que tomar en cuenta otros criterios de ingeniería, ¿no? El análisis económico. ¿Me entienden? Por ahí yo tengo en los almacenes un aislante con una conductividad térmica, pero resulta que haciendo el análisis me ubico al lado izquierdo del radio crítico. Entonces no me sirve usar ese aislante. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar otro, pues, ¿no? Que haga que me ubique yo en el lado derecho, pero por ahí el costo es el triple, ¿no? Del material o el cuádruple. Y puede ser que no convenga. Entonces hay que hacer también un estudio no solo técnico, ¿no? Sino también un estudio económico para ver si vale la pena. Porque al final y al cabo lo que determina si va o no va es la plata, ¿no? Si va o no va es la plata. ¿Sí o no? Porque puede ser que la inversión sea fuerte en comprar un nuevo material, pero puede ser que se recupere en el tiempo, ¿no? Puede ser que se recupere en el tiempo. Entonces va a valer la pena, ¿ya? O por ahí estamos en crisis como ahora y no hay plata para comprar eso, ni modo a aguantar nomás, ¿no? Todo al final, en el fondo, depende de la plata. Y el criterio técnico ayuda, ¿ya? Ahora, para finalizar, jóvenes, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué sucede este fenómeno interesante? Por una sencilla razón, o por dos razones también, ¿sí? Primero, la primera razón, el calor es una función del radio, ¿no? ¿Sí? Como lo hemos visto. Y si el calor es una función del radio, entonces es una función del área, ¿sí o no? Y si el área aumenta, el flujo de calor aumenta. Entonces lo lógico es que el flujo de calor también aumente, ¿no? Ya, ahí está. Esa es la primera conclusión y la más lógica. La segunda, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Por qué?
Porque al calor, jóvenes, les es más fácil viajar por el sólido que por el fluido. Es decir, la resistencia conductiva es menor a la resistencia convectiva. ¿Sí? Entonces es como si fuese una entidad del calor, ¿no? Entonces, al calor le es... Ustedes saben que la naturaleza busca las rutas de mínima resistencia, ¿no? ¿De acuerdo? Las, por ejemplo, el agua, ¿por qué, por qué los ríos tienen esa trayectoria? ¿Por qué, por ejemplo, el río Amazonas tiene esa trayectoria serpenteante? ¿Por qué? Porque el agua, debido a la naturaleza, ¿no? Y a la física, busca el camino de mínima resistencia. Entonces, igual el calor va a buscar el camino de mínima resistencia. Un rayo que cae desde las nubes hasta el piso busca perdón, de mínima resistencia, ¿no? ¿Sí? Porque le es más fácil viajar a la electricidad en un cable, por medio de un cable que a través de ustedes, dependiendo cómo están, ¿no? Obvio, va a viajar por el cable y ustedes puede ser que no les pase nada. Ahora, si no hay un cable y el único camino son ustedes, entonces la electricidad va a circular en su interior y les va a dañar. Entonces, en la naturaleza, todos los fenómenos ocurren mediante fuerzas impulsoras que buscan siempre la mínima resistencia. Entonces, eh, en el caso de las dos resistencias, en la conductividad se tiene una resistencia menor a la del fluido, ¿no? Entonces, mira, al calor le es más fácil viajar, si ustedes quieren, ¿no? A través del sólido que del, del aire sería, porque esto generalmente ocurre en sistemas donde la atmósfera está rondando, ¿no? ¿Sí? A través del sólido aislante, si quieren pónganle aquí, ¿no? Ya, esta última parte, antes de que nos vamos, se refiere a que, por ejemplo, ¿por qué no utilizamos ropas de metal? No digo de hierro, ¿no? Podríamos ser más inteligentes y utilizar ropas de aluminio más liviano o de titanio, como los caballeros medievales, ¿no? Pero claro, los caballeros medievales utilizaban eso por motivos de protección, ¿no? Para protegerse. Entonces imagínense que en vez de ponerse una polerita de algodón, se estén poniendo algo parecido, pero hecho en malla metálica, ¿no? ¿Sí? Hecho en malla metálica. Y que en vez de ponerse un pantalón, se pongan, ¿no? Placas metálicas. ¿Es por qué? Porque el metal aumenta el área, pero su conductividad térmica es más alta, ¿no? Es más alta, entonces le conviene viajar al calor por el metal que por el aire exterior. Por eso es que ustedes, ¿no? Experimentan más frío. Entonces, al calor le conviene o le es más fácil viajar a través del sólido porque tiene alta conductividad térmica, es decir, una baja resistencia, todo lo contrario de alta conductividad, ¿no? Que al aire exterior, porque el aire tiene mayor resistencia, es decir, un valor de H menor, todo lo contrario. Por eso sucede este fenómeno. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Pregunten. Se entendió, ingeniero. ¿Está bien?